Mis amados hermanos, muy buen día. Tengan todos ustedes una bendecida semana, bendecido fin de semana, y es un gusto saludarles en el amor del Señor y nuevamente con el deseo en el corazón de que cada uno de ustedes, juntamente con sus familias, continúen gozando de las bendiciones de nuestro Dios, de su fidelidad, de sus misericordias nuevas cada mañana. Y ha sido su gracia y su buena voluntad, mis amados hermanos, que hoy tengamos la oportunidad nuevamente de no solamente ver este amanecer y este día, sino también de acercarnos a la palabra de Dios para aprender más de ella, crecer en gracia y conocimiento a través de la palabra de nuestro Dios. Y hermanos, estamos dando continuidad a este tiempo de explicaciones bíblicas, y como hemos ya mencionado, hemos de dar el enfoque en el Nuevo Testamento durante toda esta semana. Sin embargo, también es importante que recordemos partes del Antiguo Testamento. Y ya hemos leído, usted habrá leído, mi amado hermano y hermana, en el libro de Levítico, los capítulos 7 y 8, Proverbios 18 y Salmo 49, y este Evangelio de Lucas en el Nuevo Testamento en el capítulo 5. Y es donde nos vamos a centrar, pero haciendo solamente a manera de recuerdo, hermanos, que desde el Antiguo Testamento hemos estado viendo los mandatos de Dios, las disposiciones y las ofrendas, y todo esto, hermanos, podemos resumirlo en una sola palabra: consagración. Y aquí en estos capítulos de Levítico 7 y 8 se van a describir la consagración de los sacerdotes y todo lo que implicaría esta parte de ser apartados para el servicio a Dios. Sin embargo, en el Nuevo Testamento encontramos situaciones que hemos de considerar, hermanos, para comenzar una real consagración a nuestro Dios. Hemos hablado de lo que implica ser seguidor de Jesús. Hemos visto ya en ocasiones anteriores cómo Jesús dijo en aquella ocasión: quien quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Ahora, en esta explicación bíblica, al dar lectura, hermanos, al Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, veremos algunas situaciones que van a resaltar y que muchas veces pasamos por alto, y no solamente como mandatos de Dios o enseñanza, sino incluso cuando nos encontramos en medio de dificultades. Jesús nos mostrará también más adelante algunos de sus hábitos y cómo hemos de hacer de las disciplinas espirituales hábitos en la vida diaria, y de esos hábitos hacerlos un estilo de vida. Y vamos a comenzar, hermanos, entonces a leer el Evangelio de Lucas en el capítulo 5. Así que le voy a pedir que, si usted tiene su Biblia a la mano, la pueda abrir en esta sección de la Escritura en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 5, y pueda seguirme con la vista en los primeros 5 versículos. En Reina Valera dice la palabra de Dios así: Aconteció que, estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Mis amados hermanos, estamos viendo entonces uno de los hábitos de Jesús. Desde el primer verso, Jesús estaba en el lago de Genezaret. Fijémonos bien, hermanos, en la primera parte del verso 1. Dice: mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Es decir, que había multitudes que se acercaban a Jesús con un propósito que era oír, escuchar la palabra de Dios. Y Jesús estaba junto al lago de Genezaret, es decir, él se había apartado a orillas del lago. La multitud se acercaba para oír la palabra de Dios. Encuentra él 2 barcas con pescadores. La Escritura nos describe quiénes eran. Y no habían pescado nada, porque habían buscado toda la noche, como bien lo mencionó Simón. Este verso describe que la noche, amados hermanos, es el momento preferido para pescar, por lo que Simón duda que un intento a la luz del día produzca una pesca. Pero ponga mucha atención a lo que le voy a decir, hermanos, porque, sin embargo, la autoridad de Jesús invalida la experiencia y la pericia de Simón sobre la pesca.
Hemos comenzado, hermanos, diciendo entonces que hemos de considerar los hábitos de Jesús y otros puntos a destacar en esta explicación bíblica. Ayer aprendimos que hemos de conocer las Escrituras y cuando nos hallemos en pruebas, en el mismo desierto, como Jesús, citar las Escrituras, recordándonos las palabras de Jesús, las palabras divinas que se encuentran en la palabra de Dios. Y aquí hay algo de continuidad con respecto a la palabra de Dios, palabras de Jesús y la lección a aprender para hacer de estos hábitos mostrados en Jesús un estilo de vida en nosotros, incluso, hermanos, a pesar de las circunstancias que puedan presentarse cada día en nosotros. Sin embargo, la mayoría, hermanos, no puede o no podemos cumplir con los hábitos que Jesús nos ha mostrado, porque siguen existiendo estorbos en el día a día. Hemos de entender entonces que convertirse en discípulo, seguidor de Jesús, y aplicar esta parte de las disciplinas y los hábitos, implica con exigencia, hermanos, un compromiso de todo corazón. Es decir, seguir a Jesús, convertirse en su discípulo y seguidor, exige un compromiso de todo corazón, incluso cuando deja algunos recursos bajo nuestra mayordomía. Hermanos, en estos meses estamos cumpliendo ya 2 años de pandemia, donde los primeros meses del año se nos indicó aislarnos, y aunque en un principio en muchos hubo temor frente a este aislamiento, sin duda hoy muchos permanecen aislados, y me atrevo a decir, más bien, acomodados, hermanos. Y es sorprendente, incluso, hermanos, impactante, que a estas alturas de la pandemia no se haya comprendido el propósito de Dios para su pueblo, para su iglesia, para sus hijos, en relación con este aislamiento. Si buscamos esta palabra en un diccionario, aislarse significa apartar a alguien o algo de toda compañía, llevarlo a un lugar tranquilo, alejado de actividades y personas. Y en este hábito de Jesús, el aislamiento tenía un propósito: retirarse del ruido y las demandas cotidianas. En su ministerio él había sentido cansancio, hambre, agotamiento, sueño, fatiga, y quizás en su momento cada uno de nosotros hemos sentido también lo mismo, mis amados hermanos. Pero Jesús muestra un hábito en medio de este cansancio, hambre, agotamiento y sueño, pues a donde quiera que él fuera, él era confrontado por multitudes, por peticiones, por consejos, incluso críticas e interrupciones, hermanos. Comúnmente él escuchaba: sáname, tócame, ayúdame, escúchame, dame esto, por mencionar algunas cosas que la multitud le decía. Y estas demandas, hermanos, de manera constante, van a afectar en 4 aspectos. Número 1, en desgaste, en vacío, en agotamiento y en estrés. Estas demandas entonces afectan, hermanos, en 4 aspectos. Número 1, desgaste. Número 2, el vacío. 3, agotamiento. Y 4, estrés. Es decir, van a desgastar el cuerpo, vacían emociones, agotan el espíritu y estresan el alma. Y aunque nunca fue una persona solitaria Jesús, él sintió la necesidad de aislarse, de estar solo, para renovarse, y esto tanto como ser humano como Dios. Y amados hermanos, si el Hijo de Dios sintió esa necesidad, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? Si usted se preguntara cuándo fue la última vez que Dios le habló más claramente, mirar hacia atrás y será un recuerdo de cuándo fue la última vez que Dios le habló más claramente, seguramente atreviéndome a decir que fue ese momento cuando usted y Dios se encontraban a solas. Mis amados hermanos, cuando Jesús se retiraba, él prefería 2 lugares. Como vimos desde el principio, uno era a orillas del mar y otro las montañas. En el caso de a orillas del mar, podemos hacer relación a que el agua habla de la vida y también aún de las tormentas de la vida. Pero pasar tiempo con Dios puede sobrepasar esas tormentas. Por otro lado, las montañas hablan de fortaleza para seguir adelante. Pero pasar tiempo con Dios nos da la fuerza necesaria para tratar con cualquier cosa que sobrevenga.
Y ahora, hermanos, el pasar tiempo con Dios es un momento de oportunidad para escuchar su palabra. El problema es que muchos tenemos gusanos en la cabeza, hermanos, y me refiero con esto a cosas que quedan en nuestra cabeza porque se nos pegan, canciones, estribillos, refranes seculares, cosas que se nos meten en la mente y no nos sueltan, y atacan en cualquier momento. Y seguramente usted estará recordando algunos de ellos ya en este tiempo al escuchar esta explicación bíblica. De manera que cada uno de nosotros tiene sus gusanos en la cabeza. Y la única cura para esos gusanos y el ruido que nos bombardea a diario, hermanos, es un tiempo de callado aislamiento. Porque estos gusanos precisamente son los que hacen ruido en la cabeza. Cosas, pensamientos que se meten en la mente y que no le van a soltar. Y en el momento de que usted decida ejercer una disciplina espiritual, van a venir, o que se halla en una prueba en el desierto, van a venir esos gusanos a su mente y no le van a dejar. Por eso la única cura, como hemos mencionado, es un tiempo de callado aislamiento. ¿Por qué Jesús aislaba con frecuencia, hermanos? Cuando Jesús estaba en el Getsemaní, Jesús se separó de sus discípulos para poder comprender más claramente la voluntad del Padre. Usted puede ver esto en Mateo 26, del versículo 36 en adelante. En ocasiones, hermanos, el ruido del mundo, esos gusanos a los que nos hemos referido, hacen que nuestra capacidad de decisión se ahogue y nuestras opciones sean poco claras. Y en esos momentos, hermanos, es difícil preguntarnos: Dios, ¿qué quieres que yo haga? Preguntarle a Dios. E incluso, hermanos, será muy incómodo en el tiempo de la prueba o de la dificultad. Pero es necesario, diría yo muy necesario, porque eso nos va a traer claridad acerca de la voluntad de Dios. Jesús tenía que aislarse porque la multitud no lo dejaba el tiempo suficiente como para que él pudiera comunicarse con el Padre. Su retiro aquí demostraba su prioridad de orar en su vida. Ahora, hermanos, para muchos orar es decirle a Dios, expresar nuestras peticiones y que nos escuche. Aquí el lenguaje y hábito de Jesús va mucho más allá de eso. Era orar para tener un tiempo íntimo con el Padre. Y como dijimos, escuchar su voz. Y en este Evangelio de Lucas podemos ver la palabra de Dios en Jesús. Fíjese bien, versículo 4, donde dice Jesús: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y aunque Simón responde, le dice: toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, él reconoce y dice: mas en tu palabra echaré la red. En el versículo 13, hermanos, hablando de la sanidad, en este capítulo 5, recuerda que había un hombre leproso. Y estando en una de las ciudades, se presenta este hombre con lepra. De manera que él se postra ante Jesús, rostro en tierra, y le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. De manera que en el versículo 13 dice la Escritura: entonces extendió él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Ahora vemos la sanidad, hermanos, por la palabra de Dios. En este ejemplo, versículo 13. En el versículo 24 y 25 vemos algo similar, hermanos, pero ahora con un paralítico, pero con una añadidura más. Porque recuerde que fariseos querían atraparle, querían buscar la manera de poder hacerlo caer. Y dice la Escritura que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado lo bajaron, poniéndole cerca de él, en medio de Jesús. Y al ver la fe de ellos, dice la palabra, le dijo Jesús: tus pecados te son perdonados. Pero los escribas y los fariseos estaban diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Pero Jesús, ya habiendo conocido los pensamientos de ellos también,
Y respondió y les dijo: ¿qué estás cavilando en nuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Les pregunta. Y aquí el verso 24 y 25, hermanos, pongamos atención a lo que Jesús dice. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y dice la palabra de Dios que al instante se levantó en presencia de ellos y se fue a su casa. De manera, hermanos, que aquí lo que vemos es no solamente la sanidad, sino la palabra de Dios con autoridad, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra también. Mis hermanos, hemos de hacer este hábito del aislamiento de Jesús un hábito y estilo de vida en nosotros. Es un momento donde podemos escuchar la voz de Dios con autoridad. Incluso, hermanos, en este tiempo de pandemia, muchos lo hemos escuchado y aún experimentado en diferentes momentos. Y esto debe alentarnos para ejercer día a día estas disciplinas. Y una manera de hacerlo, hermanos, es reconocer que aún tenemos estorbos o enemigos que lo impiden. Y hemos de aislarnos entonces para ser renovados como Jesús lo hizo también. De manera que, hermanos, más adelante se nos va a narrar el llamado de Leví, que va a ser un ejemplo a seguir. Quiero que me acompañe, por favor, a escuchar esta parte de la palabra de Dios. Versículo 27 y 28 dice: después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejando todo, se levantó y le siguió. Nuevamente aquí vemos la palabra con autoridad de Jesús. Recordemos, hermanos, que como seguidores de Jesús, Él ya no nos pregunta, sino Él nos ha dicho que le sigamos, porque Él nos ha elegido a nosotros para dar fruto y que ese fruto permanezca. Leví le siguió, habiendo dejado todo. Hoy, hermanos, tenemos la oportunidad de hacerlo y de dar fruto. Mañana solamente Dios lo sabe. De manera, hermanos, que, y por tanto, hagamos de los hábitos de Jesús, mis amados hermanos, un estilo de vida en nosotros. Van a venir estorbos día con día y podamos sentirnos culpables. Y esta culpabilidad, hermanos, es un enemigo del hábito del aislamiento. Porque podemos decir: me sentiré culpable si dejo lo que estoy haciendo para pasar unos minutos a solas. Otro enemigo o estorbo son las ocupaciones. Y podemos decir simplemente: no tengo tiempo. De manera que llevamos dos estorbos o enemigos del hábito del aislamiento: culpabilidad y las ocupaciones. Número 3, el ego. Podemos estar diciendo: no puedo alejarme de lo que está pasando. Me necesitan, mi familia, mi trabajo. Quizás en número 4 podemos poner el aburrimiento. Si paso un tiempo a solas, siento que me voy a aburrir mucho. A muchos no nos gusta el silencio, mis amados hermanos. Incluso hay quienes ponen también como estorbo o pretexto la inquietud. Se inquietan porque no saben qué decir o qué hacer en el momento a solas con Dios. Y prefieren no hacerlo. Incluso la incomodidad. Porque sentimos que el silencio nos hace sentir raros. O incluso, hermanos, también la gente. Porque decimos: ¿qué irán a pensar de mí si me ven a solas? ¿Se burlarán de mí? ¿Estaré hablando solo? De manera que estos 7 peligros o 7 enemigos del hábito del aislamiento son estorbos para que podamos ejercer un estilo de vida como un hábito de Jesús. Así nos los enseñó. La culpabilidad, las ocupaciones, el ego, el aburrimiento, la inquietud, la incomodidad y la gente serán enemigos o estorbos para que podamos ejercer el hábito de Jesús en este aspecto del aislamiento. Y frecuentemente, hermanos, los enemigos, ocupación y prisa, la aceleración, nos van a atacar cuando nos sentimos sobrecargados y muy comprometidos. Pero establecer el hábito de aislarse que practicaba Jesús, hermanos, es una medida, una solución para nuestros males causados precisamente por esa prisa y por la agitación de este mundo. De manera que yo le dejo con 3 puntos más. Número 1, hermano,
Permítase tener un tiempo de aislamiento cada día con Dios. Acepte que no tomar tiempo para aislarse va a producir agotamiento espiritual y emocional. Y aunque se sienta culpable por tomarse un tiempo aparte, aunque sea por algunos minutos, usted sigue practicando el aislamiento y verá que la culpabilidad será reemplazada por un mayor deseo de tomar ese tiempo cada día. Número 2, hermanos, escoja un momento y un lugar específico. Anótelo en su agenda. Usted va a recordar que tendrá un tiempo y un lugar apartado para utilizar de modo planificado. Si usted no lo planifica, lo urgente tomará el lugar de lo necesario. Y eso vendrá a suplir esta parte de su vida espiritual. Así que escoja un momento y un lugar específico, anótelo en su agenda y recuerde que usted tiene apartado un tiempo y un lugar apartado para con Dios. Y número 3, cuando surja la necesidad, no espere más. Hágalo de manera inmediata. A veces, hermanos, no podemos esperar el tiempo planificado. Algo pasa, alguien dice algo, usted se va a sentir atrapado y la presión va a aumentarle. Es ahí donde usted puede decir, disculpen un momento, y usted vaya y tómese esos minutos para recobrar su compostura, estando a solas con Dios. Mi amado hermano y hermana, le dejo con esta reflexión, que sea de bendición para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros. Juntos aprendemos y nos edificamos con la palabra de Dios y hagamos de los hábitos de Jesús un estilo de vida diaria en nuestra manera de vivir. Mi amado hermano y hermana, que la gracia y la paz de Jesucristo esté con usted y con su familia. Y si la semana que entra, Dios lo permite, nos veremos en otra reflexión más. Saludos a todos y que Dios les bendiga, mis amados hermanos.